Buenas noches, mi nombre es Álvaro Jaramillo. Hoy quiero compartirles mi trabajo acerca de la educabilidad. Eh, Quiero contarles pues que a mi lado está mi hijo, quien es el que me está ayudando a hacer la parte técnica del video. Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollo o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica. Mialaret, 1966. Bueno, en realidad la educabilidad depende mucho de cada individuo, de cada integrante de un conglomerado, de una sociedad. Eh, por ser seres humanos, somos seres sociales por naturaleza y por tanto pues estamos expuestos a la influencia de muchos factores que están en nuestro entorno, el medio, situaciones políticas, tecnológicas, económicas, etcétera, etcétera. Bueno, hablar de educación implica una serie de cuestiones relacionadas que conforman el proceso. Es decir, el proceso no es un sistema aislado, sino que es una, una secuencia de eventos que llegan a un determinado objetivo. En este proceso tenemos tres aspectos. El primero es la posibilidad, citado por Fernández La Rosa. El segundo, en 1984. Segundo, la necesidad. Y tercero, condiciones límites del proceso. La posibilidad hace referencia a que no todo lo que esté a nuestro alcance pues puede tener una aceptación favorable a la información que se está recibiendo en el momento. La necesidad hace referencia a que no todos los individuos estamos propensos a tener como ese interés por esa determinada formación, esa determinada complemento que es lo que hace la educación. Y tercero, pues unas condiciones límites del proceso, porque no podemos hablar de procesos infinitos, sino que debemos delimitar unas condiciones. Algunas son de que dependen del medio, otras dependen de las situaciones cognitivas, biológicas de los individuos. Ahorita sí, hablemos un poquito de lo que es la educabilidad. Realmente existen varios autores que han dado pues unas pequeñas aproximaciones acerca del concepto de lo que es la educabilidad. Las que quiero mencionar en ese trabajo básicamente son las de Fernández Sarramona en 1984, donde menciona que toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como un ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Es decir, todo ser humano es propenso a recibir una educación, a ser moldeado de acuerdo a las circunstancias de un determinado ambiente, de una determinada sociedad. Vuelvo y lo repito, eso se debe en gran parte a que el ser humano, por sus características biológicas, es un ser social. Factores como la herencia tampoco son determinantes en el proceso de la educabilidad. Es decir, no porque nuestros antecesores no hayan tenido una buena formación, una buena educación, eso se lleve como en la sangre, ¿no? Como en los genes, no.
ese mito ya quedó totalmente desvirtuado. Admitir la no determinación total implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible a transformarse. Precisamente el ser humano es como una plastilina del cual nosotros podemos producir transformaciones, cambios en ese individuo. Esta posibilidad de transformación es lo que en la filosofía de la educación se conoce como educabilidad, es decir, es la capacidad, digámoslo así, la capacidad que tienen los seres humanos de amoldarse, de ser maleables en la recepción de la información. Herbart alude al término de educabilidad a tres aspectos. Ya los mencionábamos anteriormente: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre. La plasticidad, pues es esa característica de ser moldeable. Y la evolución es los constantes cambios que se han dado a través de la historia y se relacionan con la evolución del ser humano. Y la última es la relación exclusiva al hombre. Es una característica inherente del ser humano. La categoría de ser humano hace que permita este proceso de la educabilidad. La educabilidad es una categoría humana, ya lo decíamos. Es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse, y para comunicarse requiere la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina la capacidad de elección a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. Jasper, ya lo habíamos de cierta manera tocado en esta parte, y esas son características inherentes del ser humano. La educabilidad tiene unos límites. Entonces vamos a hablar de unos límites como la herencia, el ambiente, y la herencia y el ambiente. No nos vamos a centrar en estos tres temas, sino que simplemente los vamos a mencionar y posteriormente pues trataremos de mencionar algunos. ¿Qué me pareció interesante en cuanto a las limitaciones de la educabilidad? Las limitaciones derivadas de la interacción técnica. Limitaciones de la educabilidad del ser humano. El ser humano, a pesar de tener grandes capacidades, grandes potencialidades, también tiene unas limitaciones. Pueden ser limitaciones cognitivas, sociales, económicas, políticas. Y las limitaciones de carácter técnico se refieren a toda esa influencia que recibe del medio exterior. Hablamos también de limitaciones concretas. En el proceso de aprendizaje e enseñanza, por ejemplo, hay limitaciones por el educando, por el educador y por situaciones socioculturales. Las del educando es cuando no se transmite, no hay esa capacidad o esa aceptación por lo que se aprende. Limitaciones del educador cuando no es capaz de transferir de forma adecuada sus conocimientos, y por situaciones socioculturales donde realmente el proceso de educación, por su cultura, por sus dificultades, no es un factor preponderante. Características de la educabilidad básicamente son es una característica de carácter personal, intencional, es dinámica, necesaria. La educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Esta es una concepción muy filosófica de lo que tiene que ver con la educabilidad. Básicamente la conclusión
es que lo presentado en este trabajo permite incorporar instrumentos y argumentos para fortalecer el proceso educativo, diluminando a nuestros educandos como un ser que debe analizarse integralmente, es decir, globalmente, tomando todos sus aspectos cognitivo, biológico, sociocultural, etcétera, etcétera. Otra conclusión que podemos citar de este documento es que en cuanto a lo expuesto, se hace referencia a la parte humana. Quiero destacar que por la naturaleza del hombre es educable y ese proceso interactúan muchos factores que lo moldean a las personas de acuerdo a las necesidades del medio, de la interacción con el medio. Este trabajo lo realizamos como guía el texto de interacciones e implicaciones entre la filosofía y la educación de la profesora Morales Gómez. Muchas gracias.